no fue un boxeador más. Fue un guerrero con guantes. Un asesino silencioso. Un genio que no necesitaba hablar, porque sus puños lo decían todo. Pero lo que nadie quiere mostrar es lo que pasó después. Porque la leyenda hoy está rota. El mismo hombre que noqueó a Manny Pacquiao con un solo golpe. El que aguantó guerras en el ring durante décadas. Hoy, a sus más de 50 años, apenas puede caminar sin dolor. Y eso no es lo peor. Lo que vas a descubrir en este video no te lo van a contar en ningún documental bonito. Porque no hay aplausos. No hay gloria. Solo realidad. Cruda. Fea. Dura. ¿Sabías que Márquez acabó invirtiendo su dinero en negocios que fracasaron? ¿Sabías que se distanció del mundo del boxeo porque ya no lo quería ni como comentarista? Y que su cuerpo, ese cuerpo construido para la guerra, hoy está destrozado por dentro. No estamos hablando de cualquier boxeador. Estamos hablando de uno de los mejores que ha dado México en toda su historia. Un hombre que le ganó a Pacquiao de la forma más brutal que se ha visto en un ring. Pero después de ese golpe, su vida se fue apagando. Y no es exageración. Empezó a sentir dolores en las rodillas tan fuertes que necesitó varias operaciones. Intentó volver al ring una última vez, pero su cuerpo ya no respondía. Los negocios no funcionaron. La televisión le cerró las puertas. Y el dinero se fue. Pero empecemos por el principio. Porque para entender cómo cayó tan bajo, primero hay que ver cómo subió tan alto. Juan Manuel Márquez nació en Ciudad de México. No nació rico. No nació famoso. Nació en una familia trabajadora, donde no había lujos, solo esfuerzo. Su padre lo llevó al gimnasio con apenas 8 años. Y desde el primer día, Márquez entendió algo. El boxeo no era un juego. Era su salida. Su única salida. No era como los otros boxeadores mexicanos que iban hacia adelante como locos. Márquez era distinto. Pensaba, esperaba, castigaba, veía los errores de sus rivales y ¡boom! Los hacía pagar caro. Aprendió mirando a Julio César Chávez y a Ricardo López. Pero con el tiempo, él creó su propio estilo. No necesitaba gritar. No necesitaba provocar. Solo necesitaba una oportunidad. Y cuando la tenía, la convertía en una lección. En su etapa amateur, ganó 82 peleas. Perdió solo 6. ¿Y los Juegos Olímpicos? Los dejó de lado. Él quería dinero. Quería gloria. Y eso solo se encontraba en el boxeo profesional. Debutó a los 19 años. Y perdió. Sí, perdió su primera pelea por una descalificación absurda. ¿Sabes qué hizo? No lloró. No se rindió. Volvió al gimnasio. Y no volvió a perder en muchos años. Peleaba con frialdad. Como un cirujano. No necesitaba ganar por nocaut. Él desarmaba a sus rivales, golpe a golpe, asalto a asalto. Pero había un problema. Los promotores no querían a Márquez. No hablaba mucho. No era vendible. Así que mientras otros boxeadores con menos talento subían como estrellas, Márquez tenía que ganarse el respeto a golpes. Durante años fue ignorado. Mientras su hermano Rafael Márquez se hacía famoso, Juan Manuel seguía peleando en silencio, esperando su momento. Y ese momento llegó. En el año 2003, le dieron la oportunidad de pelear por el título mundial de peso pluma contra Manuel Medina. Y no la desperdició. Lo noqueó en el 7º asalto. Campeón del mundo, por fin. A los 30 años. Pero eso solo fue el comienzo. Porque lo que vino después fue una de las guerras más salvajes de la historia del boxeo. Año 2004. Márquez defiende su título contra un filipino joven, rápido, agresivo. Se llamaba Manny Pacquiao. Nadie daba un peso por Márquez. Decían que Pacquiao lo iba a destruir. Y durante los primeros minutos, parecía que tenían razón. Primer asalto. Márquez cae una vez, 2 veces, 3 veces. Cualquier otro se habría quedado en la lona. Pero Márquez no era cualquier otro. Se levantó, se limpió la sangre, y empezó a hacer lo que mejor sabía hacer, pensar. Desde el segundo asalto, todo cambió. Ya no era Pacquiao el que mandaba. Era Márquez el que dominaba con precisión. Pacquiao fallaba. Márquez respondía. 12 asaltos después, el público estaba de pie. Márquez había dado una clase de boxeo. Pero los jueces lo robaron. Decisión dividida. Empate. Una vergüenza. Uno de los jueces reconoció después que se había equivocado al puntuar. Pero ya era tarde. Ese día nació una rivalidad brutal. Una guerra que iba a durar 8 años. Y que tendría uno de los finales más bestias que se han visto jamás en un ring. Pero eso
Lo vas a ver más adelante en el vídeo. Porque lo que pasó en esa cuarta pelea entre Márquez y Pacquiao cambió el boxeo para siempre. Después del robo contra Pacquiao, Márquez quedó con una sola idea en la cabeza: vengarse. Pasaron 4 años. Y en 2008, se volvieron a ver las caras. Era la revancha que todos querían. Y esta vez, Márquez fue aún más fino, más preciso, más calculador. Volvió a hacer ver a Pacquiao como un principiante. Pero al final, otra vez, los jueces le dieron la victoria a Pacquiao, por una diferencia tan pequeña, que parecía un chiste. El público se volvió loco. La prensa lo dijo claro: Márquez había ganado. Pero no importaba. Otra vez, le robaron. A Márquez ya no le quedaban dudas. Estaban protegiendo a Pacquiao. No querían que la estrella filipina perdiera. Y él era el daño colateral. Pero si algo tenía Márquez, era orgullo. Y una sed de justicia que no se apagaba. 3 años más tarde, en 2011, se enfrentaron por tercera vez. Y otra vez lo mismo, pelea cerrada, Márquez mejor, pero los jueces dieron la victoria a Pacquiao. Esa noche, Márquez explotó. Dijo que era una vergüenza, que el boxeo se había vendido, que no pelearía más contra Pacquiao. Pero no fue así, porque en el fondo, necesitaba cerrar esa historia como merecía. Sin jueces, sin dudas, sin robos. Y entonces llegó la cuarta pelea. La pelea final. La noche más esperada por todos. 8 de diciembre de 2012. Las Vegas. Luces, gritos, tensión. Los dos estaban preparados para morir en ese ring. Los primeros asaltos fueron salvajes. Golpe tras golpe. Sangre en la lona. Márquez cayó. Pacquiao también. Era una guerra. Y entonces, en el sexto asalto, pasó. Pacquiao atacó con todo. Y Márquez, frío como el hielo, lo esperó. Midió la distancia. Y soltó una derecha como un martillo. Un solo golpe. En el mentón. Pacquiao cayó de cara. Inconsciente. Sin moverse. Ni siquiera llegó a ver el suelo. El público enloqueció. Los narradores gritaron como locos. La historia acababa de cambiar. Después de años de injusticias, de robos, de decisiones vergonzosas, Márquez había hecho justicia con un solo puño. No había jueces. No había discusiones. Solo verdad. Pura verdad. Ese golpe quedó grabado para siempre. Fue portada de todos los diarios del mundo. Y muchos dijeron: es el mejor knockout del siglo. Márquez, por fin, había cerrado la historia. Y la había cerrado a su manera. Después de eso, no necesitaba hacer más. Ya era leyenda. Ya era historia viva. Pero lo que nadie esperaba es que su caída fuera igual de fuerte que su ascenso. Porque lo que pasó más adelante en el vídeo es lo que casi nadie se atreve a contar. Y si crees que lo has visto todo, te equivocas. Después de eso, no necesitaba hacer más. Ya era leyenda. Ya era historia viva. Pero lo que nadie esperaba es que su caída fuera igual de fuerte que su ascenso. Porque lo que pasó lo verás más adelante en el vídeo. Es lo que casi nadie se atreve a contar. Y si crees que lo has visto todo, te equivocas. Y antes de seguir, si te está gustando este vídeo, dale like, suscríbete al canal, y comenta abajo quién es, para ti, el mejor boxeador de toda la historia. Márquez, Pacquiao, Ali, queremos leerte. Después del nocaut histórico a Pacquiao, Márquez estaba en la cima del mundo. Millones de dólares, fama internacional, respeto total. Todos lo querían, todos lo aplaudían. Pero en vez de disfrutarlo, empezó a tener dudas. Seguir peleando o retirarse con honor. Tenía más de 39 años. El cuerpo ya no era el mismo. Las rodillas le dolían cada día. Y la espalda empezaba a fallar. Pero algo lo empujaba a seguir. Quizá la ambición. Quizá el miedo a desaparecer. Entonces vino la caída. Lenta, pero real. En 2013 volvió al ring para enfrentar a Timothy Bradley. Perdió. Y no fue solo la derrota. Fue la forma. Ya no era el mismo. No había explosividad. No había reacción. Solo un cuerpo cansado que intentaba hacer lo de antes, sin poder. Después de eso, todo cambió. Empezaron las lesiones graves. Rodillas destruidas. Cirugías. Rehabilitación. Más cirugías. Dolor constante. Día y noche. Intentó volver. Quería una pelea de despedida. Soñaba con enfrentar a Miguel Cotto. Un combate entre dos leyendas. Pero no lo logró. Su cuerpo dijo basta. Cada vez que intentaba entrenar, se rompía. Cada vez que corría, sus piernas temblaban. Y ahí, por fin,
Entendió que el ring se había acabado para él. No por decisión propia, por obligación. En 2017 anunció su retiro. Pero no fue un anuncio alegre. Fue una despedida amarga, silenciosa, fría. Y entonces empezó el verdadero infierno. La vida después del boxeo. Muchos creen que el problema de los boxeadores es dentro del ring. Pero no. Lo peor viene después. Durante años vivió con horarios, rutinas, disciplina. Todo giraba alrededor del gimnasio. Y ahora, no tenía nada. Sin peleas, sin motivación, sin dirección. Empezó a buscar qué hacer. Quiso ser empresario. Montó una promotora de boxeo. Fracasó. Intentó invertir en inmuebles. Malas decisiones, malos socios, pérdidas. El dinero que había ganado empezó a desaparecer. No era de los que tiraban el dinero en lujos, pero no supo moverlo. Y el mundo de los negocios no es como el del boxeo. Aquí, un mal golpe te deja fuera para siempre. Y mientras todo eso pasaba, su cuerpo seguía empeorando. Las rodillas ya no aguantaban ni un paseo largo. La espalda lo tenía doblado. Y los dolores no se iban ni con pastillas. A veces, se le olvidaban cosas. O tartamudeaba en entrevistas. Pequeños detalles, pero que alarmaban. Muchos boxeadores de su generación estaban igual. Eric Morales, Barrera, incluso Pacquiao. Todos con secuelas. Pero lo de Márquez dolía más. Porque él había sido una máquina precisa. Una mente brillante. Y ahora, empezaba a apagarse. ¿Dónde estaba la ayuda? ¿Dónde estaban los que lo aplaudían antes? Nadie aparecía. Y lo más duro no era el cuerpo. Era la soledad. Los focos se habían apagado. Las cámaras ya no lo buscaban. Las entrevistas eran pocas. Y cuando hablaba, ya no tenía la misma fuerza. Más adelante en el vídeo vas a ver cómo se rompió también lo que más quería proteger, su familia. Porque cuando el dinero falta, cuando el dolor no para, cuando ya no eres el campeón, todo cambia. Lo que más le dolió a Márquez no fueron los golpes. Fue perder lo que más quería, la estabilidad de su familia. Durante años lo dio todo por el boxeo. Viajes, entrenamientos, sacrificios. Estaba tan enfocado en ganar, que no vio lo que se rompía en casa. Cuando el dinero empezó a faltar, también empezó la tensión. Las discusiones, las dudas, la distancia. Su matrimonio, que parecía firme, se empezó a resquebrajar. Ya no era el proveedor fuerte, el campeón invencible. Era un hombre herido, sin rumbo, sin ingresos claros. Intentó estar más presente. Quiso recuperar el tiempo perdido. Pero ya era tarde. El vacío emocional y económico era demasiado grande. Y su familia, como él, también estaba rota. Hoy, Márquez ya no está en la cima. Camina lento. Duele todo. Los focos se apagaron. Los negocios fracasaron. Y su nombre se va borrando del mapa. Pero aquí no lo olvidamos. Porque ese hombre, ese guerrero, noqueó al mejor. Y aunque ahora esté solo, jodido y lejos del ring, su puño derecho sigue siendo leyenda. Si te impactó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y comenta qué boxeador quieres que expongamos sin filtros. Aquí se cuentan las verdades, aunque duelan.